compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones y algo de información que a lo largo de esta famosa pandemia que nos ha puesto a pensar y repensar los negocios, me he dado yo el atrevimiento de compartir y comparar algunas visiones, ¿sí? Y para mí es importante entender el origen de lo que voy a platicar, ¿sí? Voy a hablar un poquito acerca de mí y de mi experiencia, porque esto me da mucho sentido a lo que quiero comentar con ustedes, ¿no? Después hablaré de una clasificación de perfiles empresariales y cómo estos están colocados ante un determinado nivel de riesgo en las situaciones que se viven, para cerrar finalmente con lo que son los retos empresariales post-COVID, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que ahorita ya muchos negocios han sido víctimas. Aquí en Culiacán prácticamente acaban de reaperturar y ya estaba viendo notas ahorita que hay muchos negocios o muchos lugares donde había negocios que ahorita ya están apareciendo letreros de se renta, ¿no? Entonces creo que esto ya es un factor muy, muy real y muy cierto que se está viviendo ahorita a nivel nacional. Bueno, como bien comentado, yo tuve la oportunidad de trabajar en dos empresas líderes aquí en la región. Uno fue en Casa Ley en 1991. ¿Por qué lo tomo como una referencia importante para mi aprendizaje, lo que quiero comentar con ustedes? Porque en ese periodo Casa Ley inició un proceso de transición muy fuerte. Los que son de mi generación se acordarán que cuando uno pagaba con tarjeta de crédito, tu tarjeta la buscaban en un librito que proporcionaban las diferentes emisoras de tarjetas. Los más jóvenes, pues seguramente ya les tocó todo el sistema de autorización digital o electrónico. Entonces, a mí me toca entrar en ese momento en Casa Ley, que implicó un cambio cultural muy fuerte para la compañía, además de que venía entrando con mucha fuerza ya la apertura del Tratado de Libre Comercio que se hizo a principios de los 80, y nos estábamos preparando, no sabíamos, pero estamos preparando para la situación que se vino por ahí del 94. Entonces, ese primer momento en Casa Ley, de entrar a una empresa muy estructurada, con grandes procesos definidos, a una dinámica de cambio como la que implicó la movilización a la parte de la economía digital, vamos a llamarla en aquel entonces, o electrónica, fue un parteaguas muy interesante en mi aprendizaje y obviamente en la manera de ver los negocios. Posteriormente en el TEC, vengo y hago la maestría, trabajo como docente un tiempo y de ahí me voy a trabajar a Sucarne, a Mexicali en el 96. Y me toca otro momento muy, muy importante en esta compañía. Sucarne iniciaba los procesos de exportación fuertemente hacia Estados Unidos principalmente, con todo lo que implicaba para una compañía del sector primario entrar a un mercado global, prácticamente compitiendo con los grandes en Estados Unidos. Y ahí nos toca vivir todo el proceso de transformación industrial de la compañía, ¿no? Del 96 al 2002 que estuve yo, fue donde Sucarne entró con mucha fuerza el proceso de transformación del producto, dejando de vender carne en canal entero a venderlo en procesados, y a lo que algunos de ustedes conocerán actualmente, ya son productos empacados al alto vacío para consumo individual. ¿Por qué pongo esto como un parámetro importante? Bueno, porque vi dos empresas líderes con procesos muy agresivos en su desarrollo. Sucarne crecía a tasas del 20% cada año, lo que implicaba una transformación constante en los procesos de trabajo. ¿Se vivieron crisis? Sí, sí se vivieron crisis en esos momentos. La compañía venía también de problemas de flujo y demás, pero la visión del dueño siempre fue cómo sí crecemos, cómo sí hacemos que las cosas ocurran. Entonces también ese es un proceso mental importante. Después de estar en Sucarne, yo me retiro de ellos en el 2002 como gerente nacional de servicio a clientes. Inicio un proyecto empresarial por mi cuenta en el 2003, donde inicié a trabajar con micro y pequeños empresarios. Ahí es donde me doy cuenta yo de cómo las diferentes realidades del sector, vamos a llamarlo empresarial formal, es diferente a las del sector pyme, micro, pequeñas y medianas, en las cuales las realidades son distintas, los recursos son diferentes. Sin embargo, hay una cosa muy, muy interesante, y es que el empresario tiene las mismas ganas de salir adelante, el grande y el pequeño. Lo que pasa es que muchas veces la metodología y los recursos no nos dan para las mismas situaciones. Yo en el 2011 me incorporo al tecnológico hasta la fecha, pero en ese periodo del 2003 al 2011 que tuve la oportunidad de trabajar proyectos de esta naturaleza, pude entender un poquito la naturaleza de los empresarios. Al menos hago mucho énfasis en Sinaloa, a pesar de haber tenido proyectos en
en diferentes partes del país, Zacatecas, Veracruz, México, a través de un convenio que me tocó trabajar con una filial de Construgrama. Y empecé a ver perfiles empresariales similares. Eso me lleva a compartir un proyecto que estuve haciendo, y no voy a meterme a revisar los datos, simplemente quiero presentar una tabla. En el 2007 tuve a bien hacer un proyecto con el gobierno municipal de Culiacán, que estaba en ese momento con los programas de emprendimiento muy fuerte, y empecé a notar qué perfil de emprendedores teníamos. Y para no hacer la historia muy larga, prácticamente el 60% de los que llegaban al TEC, en este momento a la Secretaría de Economía Municipal, eran personas entre 21 y 40 años, pero había dos datos que me hacían mucho ruido pensando en un emprendedor. El primero era que el 71% de los que llegaban tenían una responsabilidad familiar directa. ¿Qué significa esto? Que una familia dependía de ellos. Y además, 54% de ellos no tenían trabajo al momento que se presentaron a la Secretaría. Otro dato más crítico fue que de esta mezcla de estas personas que tenían responsabilidad familiar y no tenían trabajo, aproximadamente la mitad de ellos no contaban con experiencia previa en negocios. ¿Qué significa esto? Que muchos de ellos iban buscando con un alto nivel de riesgo la posibilidad de emprender para mejorar su nivel de vida. ¿Sí? Eran emprendedores por necesidad, les llamo yo, no emprendedores por vocación o por condición. Entonces, eso nos genera un tipo de empresas distintas, y ahorita quiero comentar la siguiente tabla. No quiero revisar los datos, simplemente esto fue un proyecto que se hizo en uno de los municipios del estado. Y al final de cuentas, la mayoría de las empresas, esta información nos dice que no están formalizadas, no hay un organigrama definido, el dueño sigue tomando todas las decisiones y no hace delegación de las mismas, no hay evaluación de resultados a través de reportes de desempeño, no existe tecnología aplicada en la empresa para operar el negocio y tomar decisiones con base a ellas. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando esto? Es una fotografía de una empresa, y aquí estoy hablando en este año 2015, no eran empresas nuevas, eran empresas con 15, 17, 20 años operando. Y obviamente con personal contratado. Entonces, eso nos llevó a ir revisando algunos perfiles de empresas. Y en las pláticas con los mismos dueños nos dábamos cuenta de ciertos riesgos que vivían, ¿sí? Y cómo estaban llevando el negocio. Bueno, ¿por qué platico todo esto? Bueno, todo esto lo comento porque a raíz de estas experiencias, de este trabajo, me di la libertad de hacer una clasificación para efectos de diseñar algunos programas de capacitación para estas empresas, y me di la libertad de manejar 3 definiciones de empresas. Después me di cuenta que ya en algunas otras partes han hecho algo similar, pero al final yo lo que quiero traer a la mesa es, yo clasifico esto en 3 perfiles de empresas: empresas de sobrevivencia, de competencia y de trascendencia. ¿Quiénes son las empresas de sobrevivencia? De acuerdo a la estadística de INEGI, la población económicamente activa, alrededor del 20% de la población económicamente activa son trabajadores independientes, que es una cantidad muy importante. Generalmente muchos de ellos tienen negocios con poca formalidad y básicamente baja inversión en tecnología. Es una estructura prácticamente unipersonal o muy simple, y normalmente el dueño opera el negocio. Pueden tener personal trabajando con ellos, muchas veces son familiares, muchas veces son contratados, ¿sí? Pero el enfoque de ese negocio es prácticamente mejorar el nivel de vida de la familia. Es decir, están buscando cómo mejorar los ingresos. ¿Cuál es el nivel de riesgo que veo yo con ellos? Prácticamente la viabilidad financiera, porque es su sustento familiar básico. Si a ellos no les va bien, no le va bien a la familia. Por lo tanto, son modelos de negocio muy flexibles que están cambiando. Venden trajes de baño, se dedican a una actividad, cambian el modelo y se meten a otra, porque están trabajando mucho en hacer que el negocio viva. Es decir, la familia viva. De ahí podemos brincar a lo que son las empresas de competencia. Ya estamos hablando de empresas más formalizadas. Ya hay tecnología implementada. Hay formalización de los dueños. El mismo empresario está más formalizado, más preparado. Y al final, ya mucha de la familia que estaba se puede empezar a incorporar. Y aquí lo más relevante es que el dueño está, de alguna manera,
dirigiendo el negocio, no necesariamente lo está operando únicamente, lo dirige. Es decir, puede delegar decisiones y puede dejar que otra gente haga las cosas. ¿En qué se enfoca? En crecimiento. Sí, obviamente ellos ahorita ellos tienen generación de riqueza propia y generación de riqueza del negocio. Y finalmente, ¿cuál es su principal riesgo? ¿Qué tan competitivos son ellos en el mercado? Por eso es que vienen procesos de fortalecimiento empresarial. Y aquí un ejemplo muy claro, esto lo aprendí en una plática que en su momento el doctor Lauro Melendres, que fue fundador de Farmacon, dio en una charla y él dijo que ellos tuvieron que empezar a crecer para poder defender su mercado. No porque él quisiera entrar a una etapa de crecimiento, sino más bien era, si no crecemos nosotros ahorita en el sector farmacéutico, va a venir alguien y nos va a ganar el mercado. Al tiempo la empresa fue vendida al grupo FEMSA. Pero es una estrategia donde para ellos enfocar y mantener el nivel de riqueza familiar estaba muy ligado con el negocio. Finalmente están las empresas de trascendencia. Ahí estamos hablando de empresas que pueden tener 3, 4 generaciones de familiares trabajando, tienen planeación, están haciendo procesos de sucesión. El enfoque de su negocio está más orientado ya a la profesionalización del negocio, al aseguramiento de las generaciones futuras. Puede haber ahí incluso ya procesos de spin-off que hacen que las empresas se puedan mover, diseñando nuevas estrategias de negocios. Su principal fortaleza es la experiencia y la estructura que les permite capotear diferentes situaciones como las que se están viviendo actualmente. Y el riesgo muchas veces no es tanto exterior, sino es un riesgo interior cuando no manejan correctamente los procesos de sucesión y el manejo de autoridades dentro de la empresa en el momento en que se vinculan 2 o más generaciones operando el negocio. Bueno, todo esto lo quiero poner como contexto. Porque al final de cuentas, lo que hemos aprendido con el COVID es ninguna empresa, ninguna, vive el mismo riesgo que otra. Todo depende mucho de la forma en que están constituidos, de la forma en que están operando y cuáles, de acuerdo a estas 3 características, cuáles son sus niveles de estructura y qué tanto han sido capaces de entender sus finanzas y su orientación al negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno va a reaccionar distinta. Yo ahorita he tenido la oportunidad de platicar con personas que si algo han hecho es que les ha ido perfectamente bien en este momento. ¿Por qué? Pues porque estaban trabajando negocios en la parte de lo que dio por llamarse como giros esenciales. Y ahí pues empezaron a vender y crecieron y se han fortalecido. Pero hubo otros negocios que aún estando en ese tipo de giros no se prepararon, no estaban tecnológicamente listos para poder sacar ventaja o adaptarse de manera rápida y esos negocios empezaron a perder capacidad. Lo que comentaba noticias de hoy en la mañana es negocios en el centro de la ciudad que hasta antes del COVID vendían y les estaba yendo bien, actualmente están cerrando porque no tienen capacidad financiera para soportar lo que ya se dejó venir en este momento de reajustes del negocio. Bueno, entonces, ¿cuáles son los riesgos desde mi punto de vista que tienen que ver con lo que está viviendo actualmente una empresa? ¿Sí? Básicamente es ¿qué viene en el sector industrial? Expansión, el día de ayer comenta, que se ponen en riesgo muchos proyectos de globalización. Las cadenas de valor, las cadenas de suministro que estaban situadas normalmente en China, las cadenas globales, actualmente ya están siendo cuestionadas. ¿Por qué? Pues porque la situación de la pandemia provocó que muchos giros se detuvieran, que mucha industria se paralizara y eso pues obviamente va a generar que las economías se puedan reactivar con mayor lentitud. ¿Sí? Entonces ese es un dato importante. Otro punto importante y que aquí como país lo tenemos que ver y estar muy pendientes sin términos de politizar es, oye, ¿qué papel va a jugar el gobierno en esta recuperación? ¿Sí? Ahí, el papel puede ser como un protector, y yo resuelvo todo, yo me encargo de hacer que las cosas ocurran. Puede ser como un promotor para generarte las condiciones para que la iniciativa privada se enfoque y trabaje y les des condiciones, ¿sí?
o simplemente mantenerse al margen, ¿no? Que en algunas partes se ha visto que no ha habido la reacción o la respuesta adecuada, ¿no? Y por otro lado también algunas industrias que son ancla de algunos otros proyectos, los estamos viviendo probablemente ciudades como Mazatlán, como Vallarta, donde el turismo se vino a los suelos y obviamente toda la economía de la región de ellos también está siendo muy golpeada. Pues van a tener que reaccionar de una manera distinta. Entonces hay un riesgo asociado. Cuando un estado, cuando una ciudad, perdón, como Mazatlán, depende tanto del turismo se cae, pues obviamente todo lo que está alrededor de esa industria se va a ver lesionado. Entonces, creo que es uno de los riesgos importantes, que no nada más somos los participantes directos, sino los indirectos o los que estamos en las famosas demandas derivadas de las industrias, ¿no? Otro dato muy importante también, manifiesta el riesgo de lo que se vive, es la inversión extranjera se está reduciendo, incluso en algunos casos hasta las remesas, que para nosotros son importantes como país. ¿Sí? Se estima, de acuerdo a las notas, que hasta el 2022 va a haber una recuperación importante en la inversión extranjera directa. Y eso obviamente está previendo, coinciden las notas, en que las cadenas de suministro van a ser cadenas que se van a tener que rediseñar. Ahí abro un poquito la parte de oportunidades. Los riesgos están latentes porque se está deteniendo la economía en muchas partes, pero también hay oportunidades que se pueden reconfigurar algunas industrias. Pérdidas de empleos, yo pongo la nota de Volvo, pero en México simplemente cuántos empleos nos han perdido en los últimos 3 meses. Estaban hablando de lo que se está retirando las Afores actualmente para que la gente pueda tener un cierto nivel de vida, un cierto nivel de decoro en su calidad de vida. Y bueno, pues todo esto también está generando impactos porque el consumo se va a modificar, las cosas están cambiando. El modelo de consumo que hemos estado acostumbrados, sobre todo en la parte occidental del mundo, está siendo trastocado, está cambiando. Y bueno, y finalmente, otro elemento que considero muy importante es cómo se están previendo que va a haber un reacomodo de las economías. Hay una gran cantidad de ideas. Aquí en México, pues obviamente, Coparmex trae un programa muy fuerte que trata de convencer al gobierno de cómo poder implementar un salario solidario y una serie de iniciativas para tratar de inyectarle flujo a los recursos de la población. En Alemania le están inyectando dinero a través de generar condiciones para que haya nuevamente operaciones. Bueno, y hay iniciativas de gravar a las empresas, de lo que es la Comisión Independiente para la Reforma Internacional de Impuestos Corporativos, lanzó una iniciativa muy agresiva en la cual está planteando prácticamente que se establezcan impuestos muy claros a la riqueza, sobre todo que se haga un trabajo muy fuerte para reducir los niveles de evasión fiscal de las empresas que están trabajando a niveles globales, porque son las que más evaden el pago de impuestos y eso le está quitando poder económico a los gobiernos para poder implementar medidas que favorezcan a la ciudadanía. Y bueno, en términos prácticos lo que hace es cómo los ricos se comprometen a liquidar más para que la economía empiece nuevamente a moverse, ¿no? Entonces, estos son algunos de los riesgos que ya estamos viviendo, que ya están prácticamente empezándose a ver. Ahora, ¿qué viene? ¿Dónde están las oportunidades? Porque pues todo esto suena como muy tenebroso. Digo, es una realidad que estamos viviendo en muchos lugares. Repito, no todas las industrias están sufriendo lo mismo. Hay industrias que incluso han tenido que contratar gente, han tenido que crecer. Y yo creo que los que de alguna manera hemos estado siguiendo esto nos hemos dado cuenta cómo en México una oportunidad fue para muchos negocios el comercio electrónico. Porque aun cuando no eras un negocio en esencia dentro de las industrias relevantes o esenciales, el hecho de que te has mantenido económicamente operando a través del comercio electrónico te colocó en una situación diferente.
Entonces yo creo que ahí ya viene la primera de los grandes aprendizajes, ¿no? ¿Cuáles serían? Yo considero 4 grandes retos, ¿sí? Y estos retos inician con el mercado. Hay que reconocer al mercado, no conocerlo. Muchos negocios ya lo conocían. Ahora es reconocer al mercado. ¿Y esto qué significa? Hay hábitos que se han modificado. Yo creo que todos nos acordamos cuando cuando se vino la epidemia del H1N1, nadie traía gel en la mano, ni nuestros compañeros de trabajo, nadie traía sanitizantes. Ahorita, a partir de eso, todo el mundo empezó a traer sanitizantes en el carro, en tus manos. Eras más consciente de muchas de estas que, bueno, a partir de este momento, los hábitos se están presentando de una manera muy cambiantes. ¿Cuáles son algunos de los hábitos que creo yo se van a modificar? Vamos a incrementar fuertemente los hábitos de higiene. Lavado de manos, obviamente cuidado de las superficies donde estamos tocando, a dónde nos estamos dirigiendo, con quién estamos yendo. ¿Sí? Hay muchos, particularmente generaciones probablemente de edad mediana, 40 para arriba, que paulatinamente van a ser más sensibles con quién convivo. Vamos a reducir nuestro nivel de riesgo de exposición social. ¿Por qué? Pues porque el virus no se va a ir. El virus aquí está, vamos a seguir conviviendo con él. ¿Sí? Entonces, ya estamos conscientes del peligro que esto implica. Otro factor importante también que va a ser estos hábitos, pues va a implicar incluso hasta dónde compramos y cómo compramos. ¿Esto qué significa? Que el que ya le empezó a agarrar gusto al comercio digital probablemente se quede comprando a través de plataformas digitales, reduciendo sus necesidades de salida. Nos van a cambiar la manera en que los negocios nos atienden en los restaurantes, en los lugares sociales. Ya estamos viendo fútbol, yo soy fanático del fútbol, ya finalmente regresó algo que ver la tele, y el fútbol se está jugando sin espectadores. Pero también el modelo de negocio, y lo voy a platicar más adelante, seguramente va a tener que evolucionar. ¿Sí? Otro factor que vamos a tener que estar muy sensibles es la situación económica. Ya lo platicábamos, ¿no? La situación económica ha estado muy afectada. Según el Centro de Estudios Económicos Iglesias, el 59% de la población en México gana menos de 3,000 pesos mensuales. Entonces, eso ya nos coloca en una situación mucho más vulnerable desde el punto de vista de negocios. ¿Por qué razón? Porque muchos están quedando sin trabajo y además con ingresos bajos. Eso nos lleva a una situación social diferente. Probablemente las propuestas tengan que ser pensando en ese segmento de mercado. Recordaremos, por ahí los que hemos tenido la oportunidad de leer un poquito este libro de La riqueza en la base de las pirámides, o la base de la pirámide, mejor dicho, donde tendríamos que empezar a pensar en productos y servicios que van a un segmento de mercado probablemente menos rentable desde el punto de vista de venta por unidad, pero probablemente más rentable en la venta por volumen. ¿Sí? Por otro lado, el mismo centro de estudios dice que menos del 1% de la población gana arriba de 38,000 pesos. Entonces, quiere decir que en México, nuestro nivel de ingresos, nuestra capacidad de pago está muy restringida. Sin embargo, algo que había mantenido a muchos negocios, y lo vemos, FEMSA, Coppel, Electra, las casas de empeño, pues han crecido mucho gracias a que la gente ha tenido necesidad de obtener créditos o ha tenido la necesidad de dejar en empeño cosas para poder generar ingresos, para mantener o comprar cosas. Bueno, ya tampoco, o ahora se va a reducir mucho esa capacidad porque va a haber mucha gente que se queda sin empleo. Entonces, tenemos que entender cómo se está acomodando el mercado, cómo está acostumbrándose nuestro consumidor, para poder hacer un planteamiento que tiene que ver con nuevos modelos de negocio. ¿Sí? Ya empiezan a ocurrir por ahí cocinas fantasmas para algunos restaurantes, negocios que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo capacidad de atender en físico, pero me dedico a la venta de alimentos saludables y voy a dejar que la gente venga conmigo, o yo le voy a llevar. O sea, ¿cuál es mi propuesta de valor real que el cliente va a reconocerme? ¿Sí? Y ahora, pues obviamente, evaluar esas actividades claves. Digo, ahorita todo el mundo hemos leído que el home office
durante mucho tiempo fue un tabú. Ahorita muchas empresas lo están viendo como una real oportunidad de reducir gastos, de replantear la manera en que atiendes y operas tu negocio y la manera en que le das resolución a tu cliente. Ha habido empresas que lo han aprovechado muy bien, ha habido empresas que no han podido trabajar. Les platico rapidísimo una experiencia personal. Yo quise hacer una compra en línea con una empresa de cobertura nacional. Tengo una tarjeta de crédito con ellos. Quise hacerles un pago. Me metí al portal, no hubo información que me resolviera. Me metí a mi portal bancario. El pago lo pude hacer a través del portal del banco. Pero quise hacer una compra con ellos. No estaba la información completa. Les mando un mail. Me contestan con un mail automático donde me dan toda una explicación de las cosas que están haciendo, pero no me contestaron la respuesta, no me contestaron la pregunta. Esta misma pregunta se la plantea una empresa mucho más chiquita, Mercado Libre, que opera a través de Mercado Libre. En 40 minutos me respondieron y en 50 minutos hice la compra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las actividades, la tecnología que requiero tener en mi modelo de negocio para realmente resolver necesidades del cliente y no perderme? Seguramente esta gran empresa, que le va financieramente muy bien y tiene cobertura en todas partes, no está adecuada a lo mejor para ese tipo de situaciones y eso provocó obviamente que al menos la venta mía no se logró, no sé cómo esté con otros más. Y otra forma importante que tenemos que entender en los modelos de negocios es cómo se va a compartir la riqueza. Yo comento que las características de las empresas en crecimiento es que generan riqueza para el empresario y riqueza para la familia del empresario. Creo que ahora un modelo de negocio forzosamente, y los que hemos estado familiarizados con el tema de capitalismo consciente, nos hemos dado cuenta que en la ecuación tenemos que incorporar a los colaboradores. ¿Por qué? No es posible que haya empresas que estén ganando una cantidad importante de recursos y no se esté compartiendo con ellos. Ese es otro reto. El empresario va a tener que aprender a compartir más, o deberá de aprender a compartir más, porque si no, no va a haber manera de generar consumo por parte de los consumidores. Y es un reto importante. Es un reto importante porque nuestra cultura empresarial en muchos sentidos todavía está yendo a la evasión, a no dar de alta completamente a los trabajadores, a pagar por fuera. Entonces, creo que viene un reto importante en esos hábitos empresariales, ¿no? En la parte de gestión financiera, que es donde veo también otra situación muy, muy relevante, y eso tiene que ver con los negocios que les comentaba. Cuando yo combino en mi gestión de negocio el gasto familiar con el gasto de negocio, y lo planteo principalmente por las empresas de sobrevivencia, tengo que tener mucha claridad de qué corresponde al negocio y qué corresponde a mi familia. ¿Por qué? Porque puedo descapitalizar al negocio y eso me va a llevar a tener problemas de liquidez en el negocio y por consecuencia problemas de liquidez en mi familia. Una empresa en etapa de crecimiento que identifique de una manera más clara estas situaciones, pues seguramente su situación es distinta. Tendrá que hacer un análisis de cuál es la situación financiera que hoy tiene, si está en condiciones de aguantar sin generar ingresos, si está en condiciones de poder bajar márgenes para mantener el negocio operando, si está en condiciones incluso de agilizar o reducir sus procesos de cobranza para mejorar su flujo efectivo. Hay que tener control de ese flujo. Inversiones, pues obviamente ser muy cauto con ellas. Hay quienes dicen que no hay que invertir. Yo creo que depende de la situación en la que esté tu negocio. Y si estás en un área donde te va a ayudar la situación que se está viviendo, pues hay que hacer una inversión muy inteligente y que te permita generar riqueza de manera rápida. Lo que sí cambia es el parámetro de revisión de las inversiones. Más corto plazo, generación de flujo, cuidado de los inventarios. Entonces, todo lo que tenga que ver con asegurar que la empresa pueda seguir operando. Y obviamente aquí muchos especialistas dicen privilegia el flujo versus la rentabilidad. Si tienes que vender para abajo de tus márgenes para mantener el negocio a flote y tengas capacidad de pagar, adelante. Pero ya se están replanteando cosas, ¿no? Y ahorita tú ya puedes empezar a ver que la rentabilidad se puede reducida, pero puede existir. Entonces, la gestión financiera yo la veo desde esa perspectiva, con una mayor orientación al cuidado del flujo y a las inversiones, llamo yo, inteligentes, ¿no? Repito, no es decir no voy a invertir, simplemente es
estar consciente de que si mi mercado está operando, si sigue en condiciones de poder pagar, estar dando respuestas a este segmento de mercado. Finalmente, el otro reto lo identifico yo en la parte del equipo de trabajo. Creo que muchas empresas, particularmente pymes, y eso fue notas que surgieron en muchos lugares, se preocuparon mucho por mantener a su plantilla laboral, porque entendían la situación que estaban viviendo ellos. Ahorita estamos viviendo una situación en la cual la salud laboral es muy importante. Y salud laboral, todas las empresas que están abriendo, abren con protocolos. ¿Sí? Cubrebocas, sanitizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado hay que cuidar esa parte que ahí viene por normativa. Yo veo mucho más importante la salud mental y emocional de mi equipo de colaboradores. ¿Por qué razón? Porque si ellos no están bien emocionalmente, no van a estar bien en la parte laboral. Tenemos casos desafortunados donde un miembro de una familia se contagia a personas vulnerables y se generan caos familiares, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que son muchas noticias las que se vieron de este tipo. Entonces, también el trabajador quiere estar seguro que el entorno donde él está trabajando es un entorno seguro para él, tanto en la parte económica, en la parte emocional, como en la parte de higiene y todo esto. Entonces, creo que ahí los empresarios tienen que hacer un trabajo redoblado, fuerte. Hemos escuchado muchas notas o muchas noticias respecto a selección natural, dijera alguien por ahí. Sí, pues es parte de esto, pero si vemos las condiciones con las que viven muchos de nuestros colaboradores, que a lo mejor por el nivel de sueldos no tienen capacidades de tener ciertas medidas, porque no está dentro de su capacidad de gasto, bueno, ¿cómo puedo hacer para que empecemos a trabajar en la educación y ayudarlos a ellos? Y bueno, la tercera variable dentro de del equipo laboral es la parte económica, esa seguridad económica. Los modelos de outsourcing, los modelos de contratación por honorarios, estratégicamente bien diseñados por las empresas para no generar una carga laboral, generó una inseguridad económica, una inseguridad laboral en muchos trabajadores. Vemos gremios, al menos aquí en Culiacán, no sé cómo estén en otras partes, vemos gremios de meseros, vemos gremios de músicos, que al no tener contratos, estabilidad ni nada, pues están buscando como pueden generar algún nivel de ingreso. Y yo creo que aquí el reto empresarial no es nada más la parte de asegurarle la parte económica, sino cómo le asegura realmente que es una persona que forma parte de un equipo de trabajo. Y yo creo que aquí hay muchas situaciones, empresas probablemente, y puedo poner casos, transnacionales que se prepararon o que su modelo de negocio se los permite, tienen gente trabajando en casa, invirtieron en tecnología para hacerlo, facilitaron, el caso, y hablo aquí, conocidos míos, familiares, facilitaron horarios de trabajo para poder compaginar. Todos los que somos papás, sobre todo los que son de niños pequeños, tuvieron que estar trabajando en casa, ser maestros, más todo lo que implicaba estar dentro del hogar. Y algunas empresas no hicieron empatía con esa parte con los trabajadores. Eso generó un desgaste mayor todavía. Entonces, creo que hay muchos modelos para recuperarse, para que el empresario tenga la capacidad de replantear su modelo de negocio en todas las variables que estos competen. Y bueno, tratar de sacar en la medida de lo posible el mayor beneficio de este regreso a la, dijera alguien, nueva normalidad, ¿no? No sé si la nueva normalidad implica no poder saludar de mano a mis amigos y no sé si la nueva normalidad implica no poder tener contacto con aquellas personas con las que tú convives, ¿no? Yo creo que no llegaremos a eso, pero bueno, por lo pronto tenemos que estar revisando todas estas situaciones. Bueno, pues esto es un poquito la charla, intentando compartir, como dije al inicio, experiencias, reflexiones personales, obviamente muy acotado probablemente a las realidades que vemos en la ciudad, pero también con información que provienen de otras partes, ¿no? Entonces, espero que haya sido de su interés y si hay alguna pregunta por ahí, pues con todo gusto haremos el esfuerzo por responderle, ¿no? Voy a suspender
el compartir pantalla, Crisel, para que tú puedas ahí controlar lo que venga. Gracias, Alberto. Gracias por todo lo que nos estuvo comentando. Creo que va a ser de suma importancia. Vamos teniendo aquí una pregunta. Igual mientras vamos dando respuesta a esta, si gustan o tienen algún otro comentario, pueden irlo añadiendo aquí al chat. La primera es de Carlos Suárez. En los parques turísticos, tanto como en industrias, sabiendo que se adoptan medidas de salud en cuanto a personas mayores y niños, ¿cuál será el impacto de la cultura de prevención como pasillos de una sola vía, acrílicos de seguridad, sanitización, en contraste con la educación de un cierto grupo de personas en las que prevalece el a mí nunca me pasa? Muy buena pregunta, porque ahí la verdad que tiene mucho que ver con el nivel de compromiso social que tenemos que asumir, ¿no? Al final, las compañías están obligadas a establecer protocolos, a garantizar sanidad, a tener lineamientos, pero si al final de cuentas la persona no se va a cuidar, va a ser un problema de otra naturaleza. Yo no sé si ahí tendrá que entrar un poquito la presión social, si tendrá que entrar incluso, y eso sería desde alguna perspectiva pelearnos con los clientes. No lo veo viable, pero al final de cuentas, si un cliente no está cumpliendo las normas de sanidad, así como hay lugares donde no te dejan fumar, pues yo creo que tendrá que haber también normas que lugares donde tú no estés usando cubrebocas o no estés usando los implementos necesarios para proteger al resto, también tendrás que tener algún tipo de sanción. Digo, somos una cultura muy particular, podemos tener gente muy preocupada, pero ese síndrome de a mí no me pasa nada y pues seguramente hay gente que no le va a pasar nada, pero no sabemos cómo esté contaminando a los demás. Creo que eso va a tener que fortalecerse y sobre todo aquí viene un reto para las empresas, es cómo lidiar con este tipo de clientes. Porque así, y me voy a ir a lugares donde te invitan a abandonar el lugar porque no estás siendo respetuoso de las normas establecidas, creo que podrá llegar un momento dado a eso. No sé, la verdad que es una pregunta algo compleja por la cuestión del impacto cultural que establece eso, ¿no? Espero, Carlos, haber dado una idea al menos un poquito de la respuesta, ¿no? Pero es complicado. Gracias, Alberto. Estoy segura que sí, ¿verdad, Carlos? La siguiente pregunta es de Luis Fitch. ¿Cómo manejar un modelo de negocio X con incertidumbre en el flujo diario? La autoridad en la puerta recaudando y las instituciones financieras soltando liquidez a quien no la ocupa. Todo esto de la mano, pues, de no saber cuándo va a terminar esto. Luis, estaba más fácil la tesis que iba a hacer yo de la maestría que la pregunta, ¿no? Pero la verdad que entiendo, conozco varios negocios con esas características. El modelo de negocio, pues al final de cuentas, otra vez, tiene que ver con qué es lo que realmente reconoce tu cliente y qué es lo que valora y qué es lo que está dispuesto a pagar. Porque realmente yo creo que eso es lo que va a manejar la situación. ¿Cómo lo puedo decir? Ponía el ejemplo ahorita, ¿no? El uso de plataformas, pues no todos los negocios lo pueden hacer, comentaba una persona que se dedica a ser estilista, ¿no? Dice, hay más riesgos en dar servicios a domicilio que la gente venga a mi lugar, porque yo en mi lugar garantizo que cumplo con todas las normas. Si voy a un domicilio no sé qué está pasando allá, ¿no? Entonces, en este caso, cuando un negocio no tiene flujo constante y donde tus variables de negocio se movieron, no puedes realizar eventos pensando que sea un salón de eventos, o alguien que se dedique a preparar comidas para ese tipo de eventos, es muy complejo. Y la verdad habría que revisar si tú puedes rediseñar tu modelo de negocio en función de lo que se está viviendo ahorita de manera esencial. ¿Sí? Y a lo mejor son ejemplos burdos, pero personas que se dedicaban a confeccionar ropa, muchos migraron a confeccionar artículos de seguridad, con
intentando mantenerse operativo, ¿no? Específicamente por la cuestión del flujo. A lo mejor no eran los productos más rentables, pero eran productos que les generaban flujo, pensando aguantar el mayor tiempo posible esta situación. Gracias, Alberto. Sí. Antes de continuar, Carlos Suárez nos dice que gracias, que sí medio le dio una idea de la complejidad de lo que enfrentan las empresas. Roberto Herrera nos pide un comentario sobre los colaboradores. ¿Qué hay que tomar en cuenta o los retos como tal? Quiero entender que así va la pregunta, Roberto. Crisel, va por otro sentido, porque... Adelante. Sí, Alberto, la verdad buena la presentación a pesar del tiempo, pero me entró una interrupción cuando estabas tocando el punto, el concepto de nuestra fuerza laboral o colaboradores, y en la actualidad, pues lamentablemente los datos no son buenos, y eso, ustedes que están en el TEC, la gente que está en la escuela, la gente que está saliendo de la escuela, la gente que está estudiando una maestría o la gente que ya está estudiando y trabajando o trabajando que acaba recién terminar. Creo que el comentario va a que ahorita va a haber lamentablemente se va a ver mucha situación de que se van a dejar muchos puestos de trabajo. Entonces, yo creo que una reflexión a este punto sería, oye, pues ya no solamente es el meter solicitudes y ser bueno en todos los sistemas operativos, manejar la computadora, que es muy bueno con todos los sistemas. Ahora, pues lógicamente, si estás en una empresa esencial o no esencial, pues lógicamente vas a pensar primero en quién y luego en qué. O sea, es decirle a nuestra gente o a los muchachos, espérame, no solamente que tengas talento, sino lo que necesitas tener es pasión por el trabajo. Porque así como te gusta, o lo comentaste lo del fútbol, hay gente muy talentosa, pero en los partidos de finales no desarrollan ese talento. Entonces, es una cuestión de actitud y eso debemos de transmitirlos al estudiante, a la gente que va saliendo o a la gente que está en una empresa, porque lamentablemente hay refranes muy viejos que dicen que cuando el río se seca se ven las piedras. Entonces, debemos tener mucho cuidado con nuestra gente, con nuestros colaboradores, desarrollar talento con nuestra gente y ustedes lo tienen ahí en todo lo que es TEC, ¿no? Entonces, ese era el comentario. Ah, perfecto. Sí, tratando de sumar un poquito, Roberto, un gusto saludarte nuevamente. La verdad es que creo que esta situación que se está viviendo para muchos va a implicar una forma distinta de verlo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Digo, no quiero sonar así, muy veterano, ¿no? Pero ya estoy, ¿no? Pero al final de cuentas, la resiliencia, el vivir ciertas situaciones de crisis hacen que surjan otras características en la persona. Y yo creo que aquí un factor importante es esa solidaridad, esa pasión por hacer las cosas y sobre todo la capacidad de entender en qué lugar estamos parados para realmente poder establecer algunos compromisos más allá de lo que esperaríamos únicamente en condiciones normales, vamos a decirlo, ¿no? Y son talentos humanos, los que creo que a lo que te refieres, son talentos humanos que tenemos que hacer que la gente también desarrolle, ¿no? Okay. Felicidades, Alberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Alberto. Aquí tenemos otra pregunta. Es de Eduardo Fernández. ¿Qué opina de las empresas que decidieron reducirle el salario a sus empleados mientras termina esta contingencia? La siguiente, ¿se puede hacer sin afectar significativamente la seguridad económica de los empleados o es mejor barajar los niveles de rentabilidad? Está compleja Son muchas combinaciones, pero yo creo que ahí depende mucho de la capacidad de cada empresa, ¿no? Yo entiendo, Eduardo, que esto fue una medida, como bien comentas, por mientras y ver cómo se acomodaban las cosas, ¿no? Aquí yo creo que el factor clave tiene que ver también, bueno, ya pasó o a lo mejor está pasando todavía, el con qué va acompañado en un momento dado esa reducción, vamos a decirlo, del sueldo.
Obviamente te reducen el sueldo y te reducen la capacidad de gasto, te reducen la capacidad de muchas cosas, pero no te lo quitan. Entonces, es donde vienen los programas, ¿no? Y aquí quiero platicar rapidísimo una anécdota, una experiencia que tuve trabajando yo en Mexicali, una maquiladora que cerró. Empezó a desmontar sus líneas, el personal sabía que la maquiladora iba a cerrar, y lo que la maquiladora hizo fue darles cursos al personal de finanzas básicas personales, ¿no? Desde cómo aprender a hacer mandado, cómo hacer compras, cómo identificar tus necesidades primarias para que tu dinero te rindiera más. Yo entiendo que ahorita la situación ya está viviéndose. Creo que si la empresa puede seguir operando y pretendes mantener tu nivel operativo de personal y reducir el margen te ayuda a que el negocio siga, a que la gente se quede, a que mejore tu estructura, a que mejore tu fuerza emocional, laboral, puede ser una buena alternativa ajustar el margen, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues dependerá también de tu capacidad de negocio, porque probablemente eso te lleve a que tu punto de equilibrio se levante, o sea, se eleve en operaciones y el mercado no te lleve a hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que son muchas situaciones, pero aquí creo que fue un paliativo el no despedir a la gente y reducirles el sueldo a la mitad. Probablemente algunos lo consideren ilegal, pero creo que fueron alternativas que muchos pusieron en la mesa para tratar de mantener al personal en las mejores condiciones posibles y que se sufriera lo menos, ¿no? Yo espero haber dado idea. Gracias, Alberto. No sé si hay alguna otra pregunta. En caso de que ya no haya pregunta o comentario, pues agradecerte, Alberto. Muchísimas gracias por todo lo que nos estuvo compartiendo, diciendo. Estoy segura que todas las herramientas, conocimientos que nos brindó el día de hoy va a ser de suma importancia para todos nuestros asistentes. Agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. En pantalla están nuestras redes sociales donde van a poder estar encontrando los distintos eventos, capacitaciones que estamos realizando con el objetivo de seguir apoyando a nuestros emprendedores y empresarios acá en Sinaloa. También en el chat, acá les dejé una pequeña encuesta con el objetivo de nosotros seguir mejorando. Es muy importante conocer su opinión y muchísimas gracias y los estaremos esperando a la próxima. Saludos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.